Saludos, saludos mis amigos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Muchas gracias a todos aquellos que nos están acompañando este día. Estamos transmitiendo ya no una velada teológica, sino una mañanera teológica. Estaba, estaba leyendo un poco acerca de mi estudio personal. Actualmente voy en el libro de Gálatas. Y se me ocurrió la idea de poder compartir con ustedes los libros que utilizo para poder estudiar la Biblia. Realmente algunas empresas nos venden la leyenda de que mientras más libros tengas, es mejor tu estudio bíblico. Sin embargo, seamos realistas. Recordemos que en Latinoamérica es muy difícil acceder a ciertos recursos, a ciertos libros. Por eso en el canal he compartido algunas herramientas gratuitas, electrónicas, digitales, para el estudio bíblico. Sin embargo, hoy vamos a hablar acerca de libros, que es otra de las cosas que nos apasiona en el canal. Y les voy a mostrar unos 10 u 8 recursos básicos para el estudio bíblico. Cuando estoy hablando del estudio bíblico, no estoy hablando para hacer exégesis. Para hacer exégesis, a mí me gusta utilizar mucho el software bíblico Logos, pero como muchos no tenemos acceso a ese recurso, pues quise hacer una recopilación de los libros que utilizo en mi estudio personal. Entonces vamos a empezar hablando un poquito acerca de las Biblias, acerca de las traducciones. Aquí en México, la Biblia que más se utiliza es la Reina Valera. Y el primer libro que necesitamos para estudiar nuestra Biblia, por lógica, es una Biblia. No podemos estudiar la Biblia si no tenemos un texto bíblico. Este es Esta es la Biblia que yo utilizo. Como ven, es una Biblia común. De hecho, esta me la regalaron. Como ven, esta Biblia me lo regalaron. Con esta Biblia inicié mi estudio personal anual. Recordemos de que tenemos que estar estudiando las escrituras. En mi persona o en mi propio ritmo de estudio, yo siempre estoy leyendo la Biblia al principio del año, del Génesis hasta el Apocalipsis. Tenemos que tener un plan de estudio bíblico, como nos enseñan en las universidades. Si no lo escribes, si no lo planeas, no se hace. Y es lo que pasa muchas veces cuando queremos iniciar nuestro estudio bíblico. Lo planeamos, no lo escribimos, no llevamos un plan de estudio y ya vamos a terminar el año y no hemos leído la Biblia en un año. Entonces, esta Biblia la utilicé para leer la Biblia en un año. Es la versión que utilizamos aquí en Latinoamérica, principalmente la Reina Valera 60. Es un regalo de los hermanos bautistas. Un saludos a todos aquellos que son bautistas. Como ven, quiero que vean el lomo. Esta Biblia no venía así. Yo agarré un marcatexto y empecé a pintar el lomo de la Biblia. ¿Por qué? Es un por qué y este es un tic. Esta es una versión económica. Principalmente las versiones económicas yo las utilizo para consultar, para hacer comparaciones, para realizar mi estudio personal al año. Sin embargo, a mí no me gustan que las Biblias económicas luego empiezan a mancharse lo que es el lomo. Y como lo utilizamos diario, por lo general, al año termina manchada nuestra Biblia y a veces ya no nos gusta tal vez llevar esta Biblia con nuestras anotaciones. Entonces, la primera o el primer recurso es tener una Biblia. No podemos estudiar la Biblia sin una Biblia. La versión Reina Valera 60 tiene una característica muy interesante que es una traducción de forma literal. Se trata de acercar más al texto. Esa sería una cualidad.
Pero una desventaja es que ya existen ciertos lenguajes que nosotros actualmente en la época moderna ya no entendemos de qué se trata. Ósculo santo, ¿qué es el ósculo santo? Sodomitas, tal vez lo podamos comprender buscando un diccionario, pero es la única desventaja que tiene esta Biblia. Pero como nosotros la ocupamos como una Biblia base, ya comprendemos el texto o lo que trata de decir el texto en nuestro idioma contemporáneo. ¿Qué más necesito? Necesito más Biblias. Aquí tengo la versión NBI, la nueva versión internacional. Esta es una Biblia de traducción dinámica. Como ven, es una Biblia económica. Es una Biblia económica que me ayuda a comparar el texto bíblico. Es de traducción dinámica, es decir, trata de acercarse al texto, pero cuando hay problemas de traducción, trata de adaptar el lenguaje a nuestro propio idioma contemporáneo. Por ejemplo, aquí cuando habla acerca de sodomitas, en esta Biblia habla acerca de homosexuales y de esa manera puedo entender de qué se trata. En esta Biblia, la Reina Valera 60 habla acerca del ósculo santo, pero aquí en la NBI ya no utiliza esa palabra, sino utiliza beso santo. Entonces es importante tener varias versiones bíblicas. Yo recomiendo tener una de traducción formal, que es la Reina Valera 60, tener una traducción dinámica, que es la NBI. Realmente la NBI me parece una increíble traducción debido a que maneja el texto crítico. Recordemos de que esta Biblia, la Reina Valera 60, maneja el texto Receptus. El texto Receptus es un texto que también en su época fue un texto crítico, pero que tuvo ciertas limitaciones, ya que solamente tuvo un puñado de manuscritos, Erasmo, para poder desarrollar su texto, el texto Receptus o texto recibido. Las Biblias modernas, como la NBI, ya maneja lo que es el texto crítico. Y recordemos de que vamos a encontrar en el aparato crítico de la NBI. Esta es una versión económica, pero aún así tiene aparato crítico y vamos a encontrar notas textuales. Por ejemplo, se puede traducir de esta otra forma, o una variante de traducción es esta. También podemos encontrar también algunos textos en el aparato crítico que nos dice, estos versículos no se encuentran en los manuscritos más antiguos. Entonces, esta es la ventaja de la NBI, que es una traducción dinámica, una traducción moderna, trata de adaptar el lenguaje a nuestro propio idioma y también maneja el texto crítico. Y lo más interesante es que esta Biblia la podemos conseguir aquí en México en unos 50 pesos. Esta me costó 50 pesos. Es económica. Esta sí ya no la pinté, ya que solamente la utilizo cuando encuentro algunas palabras que no entiendo en la Reina Valera 60. Me voy a la NBI, aunque casi no es necesario. Solamente cuando realmente no entiendo el texto. A veces el problema en la interpretación bíblica no es tanto el texto, sino la traducción del texto. Entonces, a veces hay textos difíciles de comprender debido al lenguaje, ya que el lenguaje español de 1960 no es el mismo que el del 2024. Entonces, en ese momento es cuando utilizo la NBI. Como ven, otro tip que les doy es que puedan forrarlo con plástico o con nylon plástico. Aquí no se ve, pero esta Biblia está forrada para que no se pueda desgastar. Entonces ya tengo mi Reina Valera 60, ya tengo mi NBI. ¿Y qué más necesito?
En lo personal, yo recomiendo tener una Biblia que contenga los libros deuterocanónicos. Y me van a decir, eso es pecado, los libros deuterocanónicos son apócrifos. Mucho ojo, la, la versión que utilizaba el cristianismo antiguo era la Septuaginta. Y la Septuaginta fue utilizado también por los padres de la iglesia y los padres de la iglesia citaban los deuterocanónicos y la Septuaginta contenía los deuterocanónicos. ¿En qué momento fue quitado del canon de los 66 libros del canon protestantes? Ya tenemos un video contestando esta pregunta. No me voy a detener en eso. Sin embargo, yo recomiendo tener una Biblia que contenga los libros deuterocanónicos, ya que los libros deuterocanónicos maneja o tiene la herencia también del cristianismo antiguo. Y también para poder comprender la teología del Nuevo Testamento, tenemos que estudiar o por lo menos conocer algunos aspectos históricos que nosotros encontramos en los libros deuterocanónicos. Esta es una versión que se llama Dios habla hoy con deuterocanónicos. Y lo interesante de esta Biblia es que es una Biblia ecuménica, también es de traducción dinámica. ¿Qué quiero decir con eso? Que tanto protestantes como católicos estuvieron trabajando para la producción de este libro. Entonces yo recomiendo tener una Biblia con deuterocanónicos y ahorita les voy a explicar por qué también es necesario tener una Biblia con deuterocanónicos. Debido a una Biblia de estudio que a veces cita libros deuterocanónicos, me van a decir, ¿cómo es posible que una Biblia de estudio cite deuterocanónicos? Claro, porque pertenecía también a la herencia del cristianismo antiguo. Fue hasta el siglo XIX cuando se quitaron los libros deuterocanónicos del canon protestante. Casiodoro de Reina mantuvo los libros deuterocanónicos. La versión de Lutero también mantuvo los libros deuterocanónicos. Entonces es una falacia eso de considerar estos libros como libros del diablo, porque aquí en Latinoamérica es lo que te venden, es lo que te dicen. ¿Qué más recomiendo? Aquí tengo también otra Biblia. Esta es una Biblia muy conocida aquí en Latinoamérica. Es la Biblia latinoamericana. Es de corte católico. ¿Y por qué la utilizo? Porque yo leo aquí y esta no tiene notas de estudio. Ahora, esta tiene notas de estudio y puede ser considerada una Biblia de estudio. Como ven, es pequeña, así que las letras son muy pequeñas. Y me van a decir, pero va a contener dogma de la Iglesia Católica Romana y Apostólica. En parte sí, pero me ayuda a conocer qué es lo que creen. Y también me ayuda a poder conocer y defender mi fe, conociendo también la fe de los que profesan la religión católica y además de que también compartimos algunos elementos históricos e interpretativos acerca del cristianismo antiguo, hablando acerca de los padres de la iglesia. Entonces ya terminé hablando acerca de las versiones bíblicas. Tenemos muchas versiones bíblicas, tenemos más versiones más académicas. La Biblia Textual 4 que le estuvieron dando de palos hace unos meses atrás debido a una traducción, pero más que nada la Biblia Textual 4 trata de reconstruir el texto original más que una traducción. Lo que nos brinda o lo que hace diferente la Biblia Textual 4 son las notas críticas o las notas de estudios que contienen esta versión. Contienen notas
realmente exegéticas que no vamos a encontrar en otras literaturas. Tenemos también la Biblia de Jerusalén. Yo la tengo, pero no la quise sacar porque casi no la utilizo. Utilizo simplemente estas Biblias que tengo aquí para hacer comparaciones, tanto de corte protestante como de corte católico. ¿Qué otros recursos utilizo para poder estudiar la Biblia? No lo tengo, no lo tengo impreso, no lo tengo en físico, porque yo también utilizo las versiones en formato ebook. Hay unos recursos en formato ebook que yo tengo y que se me hizo más fácil adquirirlos por ese formato. Entonces ya hablé acerca de las versiones bíblicas y ahora vamos a hablar acerca de un libro que me parece un excelente recurso para aquellos que simplemente están estudiando el texto bíblico. Es este libro, no sé si se alcanza a leer, una introducción al Nuevo Testamento de D.A. Carson y Douglas Moo. Es de Editorial CRIE. Este, este, este libro lo utilizo cuando voy a empezar a estudiar un libro en el Nuevo Testamento. Lo que es el Nuevo Testamento, en lugar de estar revisando Biblias de estudio, agarro mi libro de introducción al Nuevo Testamento de D.A. Carson y Douglas Moo. ¿Y qué diferencia existe entre esta introducción y las introducciones que encontramos en las Biblias de estudio? Realmente encontramos más información en cuanto a las características que contienen los libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hasta el libro de Apocalipsis. Y encontramos también algunos problemas. Si existen problemas textuales, nos habla exactamente realmente cuáles son los problemas textuales que existen, tanto en los evangelios como en las cartas del Nuevo Testamento. Otra de las cuestiones es que también aborda lo que son los problemas en el Nuevo Testamento. Este libro es académico, podemos decirlo de esa manera. Tiene un estudio amplio e introductivo acerca de todos los libros del Nuevo Testamento. Nos abarca los problemas de tipo literario, de tipo textual, de tipo de autoría. Y también hay un apartado que me gusta mucho acerca de este libro que nos dice estudios modernos acerca de las cartas o evangelios. Por ejemplo, el día de ayer estaba leyendo la introducción del libro de Efesios, que ya voy a iniciar a estudiar el libro de Efesios, y hace un amplio estudio acerca de los problemas que existe en este libro. Plantea las hipótesis en cuanto a quién fue dirigido esta carta, debido a que en los manuscritos más antiguos no se encuentra dirigido a Efesios esta carta. Se ha propuesto que tal vez sea la carta de la Odisea. También maneja el problema de autoría acerca de si Pablo escribió esta carta o no escribió esta carta. El libro se plantea de que es una carta escrita por Pablo, pero no tiene problemas de citar y argumentar lo que hace complicado el libro de los Efesios para que algunos crean de que este libro no fue escrito por Pablo. Entonces, este es el segundo recurso que yo utilizo al estudiar la Biblia.
una introducción al Nuevo Testamento. Hay muchos otros. Sin embargo, a mí me parece esta una buena opción. Y yo la conseguí por ebook. Me costó, me parece, unos 400 pesos mexicanos. En formato físico está entre unos 1,200 a 1,400 pesos más envío, lo que a veces hace incomparable estos recursos. Sin embargo, el formato ebook es un poco más económico y un poco más accesible. También hay introducciones del Antiguo Testamento. En estos momentos se me olvidó traer alguna. No tengo aquí una introducción al Antiguo Testamento, la tengo en el otro cuarto, pero puedo recomendar una escrita por José Luis Saicre, Introducción al Antiguo Testamento de José Luis Saicre, en la nueva versión o la nueva edición. Amplía el contenido de este libro y es un excelente recurso para poder introducirse al mundo del Antiguo Testamento. ¿Qué otros recursos utilizo para poder estudiar la Biblia? Ya hablé acerca de Biblias, versiones bíblicas, introducciones, y yo creo que lo que más utilizo son Biblias de estudio, más que comentarios bíblicos. Estamos hablando de libros básicos, libros que podemos acceder de forma fácil en cualquier librería. Y uno de los recursos más difíciles de conseguir aquí en Latinoamérica son los comentarios. Existen comentarios amplios que pueden valer hasta 20,000 pesos mexicanos, que en muchas ocasiones no se puede acceder tan fácilmente de este lado. Sin embargo, tenemos comentarios bíblicos muy buenos. Vamos a presentar las tres que yo utilizo. Yo creo que ustedes ya conocen, los que siguen este canal, ya saben qué libros utilizo o qué Biblias de estudio utilizo para el estudio bíblico. Aquí tenemos la primera que consulto. La Biblia de estudio patrística es una Biblia de estudio que salió actualmente, que recoge la historia hermenéutica e interpretativa de los padres de la iglesia. Recordemos de que los comentarios no son absolutos, los comentarios no son inspirados. Lo inspirado es la línea para arriba, pero que los comentarios nos sirven para poder comprender la evolución histórica e interpretativa y hermenéutica de las escrituras. Entonces, la primera Biblia que yo consulto es esta. De hecho, yo tengo una crítica, probablemente más adelante haga una crítica de este libro. Ya tengo unos meses estudiando con este libro y he encontrado algunas desventajas que se pueden sanar con otras Biblias de estudio, pero me parece una falta de respeto al público no haber incluido introducciones a cada libro del Nuevo Testamento y me van a decir, sí, pero es una Biblia con características antiguas. Tenemos una Biblia que se llama la Biblia de Fe Antigua en inglés y que en sus introducciones habla acerca de los problemas históricos acerca de cada libro, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y características que hablaban los padres de la iglesia. Entonces eso de decir de que no se incluyeron introducciones es porque es una Biblia antigua. Bueno, puede ser una respuesta para salirse fácilmente, pero la Biblia de estudio de fe antigua contiene introducciones a cada libro, tal vez no extensas, pero las tienen. Lo que hace una Biblia de estudio es porque te ofrece herramientas. Tal vez no podamos comprar introducciones bíblicas, atlas, comentarios bíblicos, concordancias o en su caso libros de referencias, pero la Biblia de estudio se ha caracterizado por tener todo eso y con un bajo costo.
La Biblia de Estudio Patrística es una excelente Biblia, eso sí, no lo podemos negar, pero no tiene introducciones, no tiene referencias cruzadas. Eh, los artículos se encuentran hasta el final y no están intercaladas en el texto bíblico como otras Biblias de estudio, y así también la Biblia de estudio de fe antigua que se encuentra de editorial Holman en inglés. Y me van a decir, sí, se encuentra hasta el final, pero en algunas ocasiones a mí me ha pasado que estoy leyendo y me dice, ve a la página 1075, por ejemplo, pero en esos momentos estoy más centrado en el texto que estoy leyendo y continúo leyendo, y cuando veo, se me pasa el tiempo y ya no voy a la página 1071, que de hecho tenía una tarjetita donde anotaba los artículos que tenía pendientes por leer y ya nunca los leí. Y lo que pasa con esta Biblia de estudio es que las tiene hasta el final y, y no nos facilita tener intercaladas en el texto bíblico. Tenemos otras Biblias de estudio que nos presentan los artículos intercaladas en el texto bíblico y automáticamente nosotros estamos leyendo el texto y de repente nos muestran ese artículo y entonces nosotros empezamos a leer ese artículo sin ir a ciertas páginas. Eso sería otra de las críticas. Me parece que estas son las tres que puedo hablar acerca de esto. No tiene introducciones, no tiene referencias cruzadas, los artículos están hasta el final. Entonces, realmente tal vez la sacaron de forma rápida, porque la verdad se ve muy simple. Tampoco tiene mapas. No tiene mapas, no tiene gráficos, no tiene ilustraciones. Le dieron más énfasis a las notas de los padres de la iglesia. Eso es algo que es de agradecer. Pero una Biblia de estudio no es una Biblia de estudio si no contiene todas las herramientas que nos ofrece una Biblia de estudio. Esta sería una crítica a esta Biblia. Es buena. Pero de este lado de Latinoamérica, recordemos de que siempre voy a hablar de Latinoamérica y los problemas que hay en este lugar. Es difícil conseguir libros, en algunas ocasiones son costosos, no muchos cristianos tienen los recursos necesarios para adquirir una Biblia de estudio, y si la tiene, va a considerar una Biblia de estudio que realmente contenga las herramientas necesarias para poder realizar un buen estudio bíblico. No tiene introducciones, no tiene referencias cruzadas, los artículos están hasta el final. ¿Qué otra cosa dijimos que no tenía? Bueno, ilustraciones, mapas, cuadros, no tiene. Se me hace una falta de respeto de la editorial por no poder realizar realmente algo extraordinario centrando en Biblia de estudio. Me van a decir, sí, pero la Biblia de estudio Matthew Henry sí lo tiene. Aquí tengo la otra Biblia. Aquí tengo la Biblia de estudio Matthew Henry, que en esta sí se encuentran mapas, se encuentran recuadros, se encuentran largas introducciones al texto bíblico. Los artículos están intercalados en el texto. Y me van a decir, sí, pero ya lo hicimos en la Matthew Henry. Eso es una forma de pensar que realmente no debería de tener ninguna editorial. Aquí tengo dos Biblias de estudio, la Biblia Matthew Henry y la Biblia Patrística. Van a decir, esta Biblia no tiene nada de esto, pero sí la Matthew Henry. Pero de este lado de Latinoamérica es difícil acceder a los libros. Y el que tenga la patrística a veces hace el esfuerzo por obtener esta Biblia y si se queda sin esta otra, pero se queda muy corta porque esta no contiene los recursos de estas. Entonces, parecía ser que las dos Biblias se complementan y realmente sí se complementan, porque lo que no tiene uno lo tiene el otro. Pero eso ya me parece una falta de respeto para el lector,
debido a que no podemos conseguir todos los libros y que me hagan comprar un libro además, porque en esta no decidieron incluir esta, se me hace de muy mala manera haber hecho eso realmente. Tal vez algunos sí tengan la posibilidad de comprarse otras Biblias de estudio, pero en este lado, Latinoamérica, yo voy a hablar mucho de este lado. A veces es difícil adquirir y poder tener ciertos recursos bíblicos. Esta Biblia está entre 800,000 pesos mexicanos. Es la versión económica. Y quiero que vean también un tic. Yo la pinté de color verde. Agarré un marcatexto y la pinté porque con el tiempo las hojas blancas se empiezan a percutir, se empiezan a manchar. Entonces, después de esa crítica de esta Biblia, es buena, las notas son buenas, nos abre un panorama acerca de cómo interpretaban los primeros cristianos o la patrística. Los comentarios, ya he dicho, no son absolutos, no son inspirados. Lo inspirado es lo de la raya para arriba y de la raya para abajo es lo iluminado. Esto me sirve para poder conocer cómo interpretaban esos cristianos en esa época. Entonces, esa es la primera Biblia de estudio que yo utilizo. La segunda Biblia que yo utilizo es la Matthew Henry, que a mí me parece una excelente Biblia. Con esta Biblia empezó Editorial CRIE lo que es el trabajo con las Biblias de estudio, y esta Biblia realmente es excelente. Si ven, el lomo, quiero que vean, es mucho más grande la Matthew Henry. Entonces, como ven, la Matthew Henry está mucho más grande porque contiene artículos en todo el texto, en el texto intercalado en el texto bíblico. Contiene mapas, contiene cronogramas, contiene referencias cruzadas, eh, pues contiene realmente lo que debe de contener una Biblia de estudio. Una Biblia de estudio no es solamente notas. En ese caso sería un comentario bíblico. Lo que nos ofrecen a veces los comentarios son solamente notas. Me parece fantástica porque esta Biblia ya nos trae autores contemporáneos. Se llama Biblia de Estudio Matthew Henry, ampliada porque contiene también notas de revelantes autores de todos los tiempos. La característica especial que hace diferente esta Biblia a otros tipos de Biblias de estudio es que tiene una clasificación de notas, notas filológicas, notas históricos contextuales, doctrinales, exegéticas, emocionales. En esta ya encontramos notas proféticas y notas teológicas. Entonces, este es el segundo recurso que recomiendo de Biblias de estudio. Es realmente buenísima, tiene demasiadas referencias cruzadas, tiene 50,000 referencias, tiene infografías, tiene más de 15,000 notas de estudio, bosquejos, mapas, introducciones. Entonces, si tú vas a empezar a adquirir una Biblia de estudio, no te recomiendo comprar esta. Te recomiendo comprar esta, ya que contiene ya autores contemporáneos y actuales que nos explican el texto bíblico. Tiene más de 300 autores de todos los tiempos. Es increíble realmente esta Biblia de estudio. Lo que se trabajó aquí realmente es excepcional. Esto es lo que llamamos una Biblia de estudio. ¿Qué otra Biblia de estudio utilizo? Aquí tengo la Biblia de estudio MacArthur. Yo sé que es controvertido el autor, pero no hay que juzgar al autor, sino que hay que juzgar a la obra. Esta Biblia de estudio lo utilizo yo
personalmente porque es un autor contemporáneo y nos va a hablar en nuestra época, en nuestro tiempo y probablemente no en nuestra cultura, porque el doctor MacArthur es de habla inglesa, pero sí nos acerca a los problemas actuales. Esta Biblia me parece que contiene más de 15,000 o 20,000 notas de estudio. Dice, sí, tiene más de 20,000 notas de estudio, tiene introducciones a la Biblia. Me gustan mucho las introducciones de esta Biblia porque nos plantea algunos problemas para poder reflexionar y poder comprender el texto bíblico. Tiene introducciones y bosquejos exhaustivos para cada libro, bosquejos de teología sistemática. Tiene un pequeño artículo de teología sistemática para los que están aprendiendo teología o cómo o cuáles son los campos de estudio de la teología sistemática. Tiene concordancia, tiene índice de doctrinas bíblicas claves, profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento, cronología de los reyes y profetas, cronología general en el Nuevo Testamento, cómo obtuvimos la Biblia, cómo estudiar la Biblia, armonía de los evangelios, más de 50 mapas bíblicos y mapas a todo color. Realmente esto es una Biblia de estudio. Contiene todos los elementos para poder estudiar la Biblia y no estar tal vez comprando otros recursos como atlas, comentarios, etcétera, etcétera. Ya todo lo intercala. Ahora voy a hacer un pequeño, em, una curiosidad de este libro. Esta Biblia de estudio MacArthur sacó una versión que se llama Manual de Estudio MacArthur, me parece que así se llama, que simplemente sacó todos los recursos de esta Biblia de estudio y las hizo en un manual bíblico. Y entonces no se vayan con la finta de querer conseguir ese manual de MacArthur, porque ese manual de MacArthur ya viene aquí, solamente que sacó todos esos recursos y se creó otro libro. Entonces aquí estamos no solamente pagando por una Biblia de estudio, sino estamos ahorrándonos comprar tal vez un manual bíblico, porque tiene artículos excelentes, tiene referencias cruzadas, tiene recuadros, realmente es buena. Yo sé que han criticado al pastor MacArthur, pero nosotros no estamos para criticar a MacArthur, sino su obra. Entonces, estas tres Biblias de estudio las recomiendo. Comentarios actuales, comentarios contemporáneos y comentarios teológicos históricos. De esa manera utilizo las Biblias de estudio, solamente utilizo tres. Si ustedes pueden acceder a todos los recursos, pues es algo que sería algo estupendo, pero no todos tenemos la capacidad para poder obtener todos los recursos. Voy a también presentarles otros recursos que yo utilizo también. Ya hablamos de Biblias, versiones bíblicas, comentarios, Biblias de estudio. Y ahora quiero hablar acerca de diccionarios. Si ustedes tienen la capacidad de poder comprarse este diccionario, yo creo que es el diccionario que recomiendo. Si quieres ser un estudiante serio de la palabra, si quieres adentrarte en el mundo también académico, es no solamente un diccionario, sino que es una enciclopedia bíblica. En físico está a un precio muy elevado, está creo que me parece que llega casi a los 2,000 pesos mexicanos, no sé si estoy exagerando,
pero yo lo compré en ebook, que es el formato digital de la editorial CRIE, que es muy diferente a un PDF pirata. No compren pirata, apoyen a los autores. Un libro ebook es muy diferente a un PDF. El PDF es más difícil de buscar. El formato ebook está adaptado más a ser un libro electrónico. Aquí tengo este gran diccionario enciclopédico de la Biblia de Editorial CRIE. Es una excelente obra. En español no existe ningún diccionario bíblico que se le compare. Contiene autores académicos, contiene problemas o habla de los problemas que existen en la literatura bíblica. Ojo, cuando se acerquen a este libro, a este gran diccionario enciclopédico, recordemos de que es un diccionario académico, no es un diccionario de bolsillo, no es un diccionario como llama mi primer diccionario bíblico, sino que aquí vamos a encontrar cosas que en algunas ocasiones nos van a hacer pensar. Y, y esto es también algo que tienen que comprender, que el estudio bíblico no solamente es lo que nos enseñan nuestros pastores, nuestros maestros en las iglesias, que es un gran trabajo que hacen. Yo mismo soy maestro dentro de la iglesia donde pertenezco, soy capacitador de maestros también y de vez en cuando soy predicador. Y es un gran trabajo lo que hace la iglesia, pero la iglesia no te va a poder enseñar lo que se ve dentro de un seminario bíblico, un instituto bíblico, y aún los problemas teológicos y aún aspectos de ciencias bíblicas en la iglesia no lo van a ver. Así que cuando se topan con este gran diccionario bíblico, se van a encontrar con todos aquellos problemas que hay dentro de la academia, los estudios bíblicos, las ciencias bíblicas. Es un libro académico, pero yo la recomiendo. Si pueden, en lugar de estar comprando 3, 4 diccionarios, está el diccionario Holman, que sería el diccionario ilustrado Holman, que también es un excelente recurso, pero ese diccionario es completo ya que contiene como 6 diccionarios en uno solo. Déjenme buscar. Déjenme buscar si encuentro todo lo que contiene o que nos ofrece esta. Bueno, es un libro muy complejo. En vez de estar gastando en varios diccionarios, solamente invierte en esta. Esta lo compré en ebook, me costó unos 400 pesos. Me costó unos 400 pesos mexicanos y además que es en formato digital, lo puedo estar cargando en mi bolsillo o en mi mochila. Dice, respecto a su alcance, este gran diccionario enciclopédico de la Biblia es todo lo exhaustivo que puede ser. Contiene entradas referentes a todos los libros de la Biblia, canónicos, deuterocanónicos y algunos apócrifos, introducciones, redacción y contenido. Todos los topónimos y poblaciones que se citan en ella, con especial atención a las grandes ciudades, escenarios más representativos de la historia sagrada, según los resultados más recientes de la arqueología. Todos los personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, además de los de la época intertestamentaria, que inciden en la historia bíblica y una formación completa y extensa sobre las figuras femeninas, la flora y las faunas bíblicas, tanto salvajes como domésticas.
conjunto de aspectos agrícolas y minerales del mundo bíblico, los objetos de la vida cotidiana, los oficios, las viviendas y sus diversos componentes, caminos, pozos, cisternas, rediles y apriscos. La vida privada, educación de los hijos, entonces tiene todo. Geografía bíblica, historia de ciudades, instituciones políticas, lenguas bíblicas, eh, religión de los pueblos vecinos, los grandes conceptos de la teología, la ética, la simbología y la exégesis bíblica, los métodos exegéticos judíos y cristianos. Todos estos y otros puntos enriquecen este gran diccionario enciclopédico de la Biblia, que sin duda será de mucha utilidad a un público lector numeroso. Entonces, estos son algunas cosas que podemos encontrar en este realmente no es pequeño. La versión física es un libro de este grosor. Entonces, este es el diccionario que yo utilizo y este diccionario realmente es excelente. Entonces, ya hablé acerca de las versiones bíblicas, Biblias de estudio, diccionarios. Sin embargo, quiero recomendar otros dos recursos. Este pequeño manual es un manual diccionario teológico escrito por Justo L. González. ¿Y por qué lo recomiendo? Porque cuando nosotros estamos estudiando, vamos a encontrar conceptos teológicos que probablemente no conozcamos, y principalmente por esta Biblia de estudio en el cual vamos a encontrar varios aspectos o palabras difíciles de comprender que tienen una carga teológica. Entonces, si tú tienes esta Biblia, si tú posees esta Biblia o si quieres adquirir esta Biblia, te recomiendo que también puedas obtener un buen manual diccionario teológico. Este es excelente. Este me ha sacado de dudas al momento de estudiar y quiero tener un conocimiento general tal vez y condensado de cierta palabra teológica. Este es el libro. Diccionario teológico. Pero recordemos de que lo que nosotros estamos estudiando en la Biblia no solamente son palabras, sino conceptos teológicos amplios que contienen también problemas teológicos, y por lo tanto yo recomiendo tener por lo menos una introducción a la teología. Este libro yo casi no he visto que se promocione debido a la editorial, que es editorial Portavoz. Esta es la nueva versión, la pueden encontrar en otra portada, pero este me parece fantástico, este manual, debido a que te recorre toda la teología. Por ejemplo, en mi Biblia, en la Reina Valera 60, encuentro la palabra justificación. Entonces quiero conocer un poco más de justificación. Me voy a mi diccionario teológico que me va a brindar un panorama general de justificación. Pero quiero abordar más qué es justificación. Me voy al apartado de teología sistemática, donde hable acerca de la soteriología o de la doctrina de la salvación. Ahí donde nos habla acerca de la justificación y los problemas que existen acerca de esta justificación. Si yo quiero saber realmente la teología de Pablo, ya no me voy al apartado de teología sistemática, sino me voy al apartado de teología bíblica. Una de las características de este recurso es que no solamente te aborda la teología sistemática, te aborda la teología bíblica, te aborda la teología histórica, te aborda la teología dogmática,
y diferentes perspectivas teológicas hasta las perspectivas modernas. Entonces me voy al apartado de teología de teología bíblica, y me voy al apartado donde hable de Pablo, y ahí vamos a encontrar un estudio de lo que pensaba Pablo acerca de la justificación en la recopilación de todas las cartas de Pablo. Si yo quiero saber cómo implicó el problema de la justificación en la historia, me voy a lo que es la teología histórica. Voy a leer cuáles son las partes que contiene este libro, que me parece muy bueno. Es una introducción y un acercamiento al estudio teológico, y es la que utilizo. Tengo la de Gruden, tengo la de Berkhoff, pero esos libros son realmente para poder estudiar y tener tiempo de poder estudiar los aspectos que manejan estos teólogos en sus libros. Pero aquí podemos encontrar en una panorámica lo que podemos encontrar en esos libros. Entonces tenemos la primera parte que nos habla de teología bíblica, la segunda parte nos habla de teología sistemática, tenemos teología histórica, qué pasó con la teología en la antigüedad medieval, la reforma y la etapa moderna. Nos habla de teología dogmática, aquí vamos a hablar acerca de arminismo, calvinismo, teología del pacto, dispensacionalismo y teología católica romana y apostólica. Y en la parte 5 ya nos habla de teología contemporánea, la teología liberal, la teología neortodoxa, teologías historicistas, teologías socialistas, teología conservadora, teología evangélica, teología carismática, la iglesia emergente, teología posmoderna y teología posevangélica. Y, y este recurso no solamente tiene letras, tiene recuadros. Tiene recuadros, como ven, aquí tiene unos recuadros. Recordemos de que los aspectos teológicos en algunas ocasiones tiene diferentes posturas, y este libro nos muestra a veces eh, en recuadros lo que son las diferencias. Por ejemplo, orden de los decretos: supralaxario, infralaxario, amyraliano, luterano, wesleyano, católico romano. Y aquí te pone un cuadro donde te va explicando eso. Parece que tenemos problemas con la cámara. Vamos a solucionarlo. Ahí está. Tuvimos pequeños problemas con la cámara. Entonces, aquí tenemos este libro. Es buenísimo. A mí me gusta mucho. Se los recomiendo si están empezando los estudios teológicos o simplemente de referencia. Y esos serían los libros que recomiendo. Vamos a hablar ahora un resumen. Tenemos compendio de portavos de teología, un diccionario teológico, Biblia de estudio patrística, para conocer la interpretación antigua, Biblia de estudio Matthew Henry, para conocer la evolución interpretativa a través del tiempo, Biblia de estudio MacArthur, para conocer una perspectiva moderna. Biblias: tenemos la Biblia latinoamericana, también conocer un poco acerca de la interpretación de lo que es el dogma católico. Tenemos aquí una Biblia de estudio Dios habla hoy, que es ecuménica. Trabajaron tanto protestantes como católicos
Biblia. Tenemos y hablamos acerca de la NBI, una traducción dinámica, maneja el texto crítico y nos da algunas referencias en cuanto a traducción y problemas textuales del texto bíblico. Y nuestra Biblia base. Entonces quiero que vean todos estos libros que utilizamos para un estudio básico. Sí que pesa algo. Entonces estos libros son las que utilizo para estudiar la Biblia y son las que yo recomiendo si quieren organizar una pequeña biblioteca de interpretación bíblica básica. Ojo, estos libros que hablamos solamente es lo que utilizo en mi estudio diario, que es muy diferente al hacer exégesis. Al hacer exégesis, yo recomiendo herramientas digitales, por ejemplo, el software bíblico Logos, donde ya nos podemos adentrar a los idiomas originales, a la filología, a los léxicos, a la crítica textual, variantes textuales, problemas en cuanto a la redacción, etcétera, etcétera. Puede hacer diagramación, ver la morfología, ver y realizar diagramas sintácticos. Entonces, eso lo podemos ver en Logos cuando nosotros estamos haciendo exégesis, que es lo que yo hago, solamente ocupo el software Logos cuando realizo exégesis, pero para el estudio bíblico no utilizo logos, realmente no es necesario tener logos para estudiar la Biblia. Tenemos algunos recursos económicos que ya mostré y que nos pueden ahorrar unos cuantos pesos o en su caso dólares si nos están viendo en donde manejan dólares o euros. ¿Es necesario tener tantos libros? Algunas empresas lo venden como tienes que tener todos estos libros para poder estudiar la Biblia. Nos venden también la historia de que esta es la mejor Biblia de estudio. La mejor Biblia de estudio es la que te acomodes. La mejor versión bíblica es la que te acomodes también. Al final, también tenemos que tener en cuenta el don del Espíritu Santo, ya que sin el Espíritu Santo no podemos nosotros comprender las cosas espirituales. Entonces me dio mucho gusto estar con ustedes. Ya llevamos ya 1 hora de estar hablando y nos vemos en otra ocasión. Vamos a estar subiendo este video por YouTube, ya que tenía pendiente subir un video en Twitch, debido a que la vez pasada, no sé por qué razón, no pude transmitir por Twitch, pero sí pudimos transmitir por YouTube. Entonces nos vemos, nos despedimos. Muchas gracias a todos. Si utilizan otros recursos, puedan ponerlo en los comentarios para que también así sepamos qué otros libros utilizan ustedes para el estudio bíblico. Entonces nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a todos.